Estamos acá con el doctor Juan Carlos Garberi, que nos va a enseñar cómo hacer un filtro casero para el agua, para tener agua potable en casa. Bueno, buenas tardes, buenos días. Esto es un filtro hecho caseramente que consta de 3 partes y que vamos a comenzar explicando las 3 partes. Primero, esto está hecho con materiales que se consiguen, en cualquier ferretería o lugar donde tengan materiales de sanitario. Esto es material de agua. El filtro tiene 3 partes. La primera parte es una parte gruesa de grava que filtra los materiales más grandes, que a veces vienen, digamos, con el agua, si el agua no sale directamente del agua corriente. Una segunda parte que consta básicamente de un lecho de arena que va filtrando los materiales más pequeños y cuestiones que pueden estar quedando y que actúa como verdaderamente filtro más fino. Y una tercera parte que consta de carbón activado. El carbón activado es carbón que ha sido preparado adecuadamente calentándolos 2 horas a 300 grados, o sea, en medio del horno, molido muy finamente, molido en un mortero, que eso se puede morder, o directamente se compra el carbón activado que se venden para los filtros de las peceras. El carbón activado lo que hace es absorber bacterias y químicos fundamentalmente, y no deja que entonces eso pase adelante. El agua que sale de acá se recoge en un recipiente y ese es el agua que sería apta para el uso doméstico de cocinar o beber, inclusive, y que además tiene la ventaja que va a haber que no tiene elementos químicos que a veces en el agua corriente inclusive vienen también, como el cloro, por ejemplo. Obviamente hay otros tratamientos que se puede hacer previamente si queremos hacer todo un tratamiento de agua, pero esto sería lo básico para poder tomar agua corriente. Después vamos a ver en una segunda etapa cómo quitarle al agua aquellos residuos de arsénico que puede haber en el agua corriente de algunos lugares, porque el arsénico viene en la napa de donde se extrae el agua. Bueno, vamos a ver en esta segunda parte de los videos de agua cómo concretamente armamos un filtro casero de agua. Debemos aclarar que lo primero que uno tiene que hacer cuando empieza a tocar el tema de agua es tener una idea de cuáles son los probables contaminantes existentes en el agua. Como en algún momento lo hemos comentado, existen 3 alternativas de contaminantes. Una son los contaminantes bacterianos o biológicos, bacterianos o parasitarios, o sea, de vivos que vienen de la contaminación bacteriana de los pozos ciegos, del cruce de pozos ciegos o cosas por el estilo. Otros son los contaminantes de carácter químico provenientes de los desechos industriales, como el cadmio, el plomo o el mercurio. Y otro es un contaminante que apareció fundamentalmente en los últimos 20 años, que son los contaminantes con los pesticidas o herbicidas, del cual el más mencionado, nombrado, es el glifosato. Bueno, por lo tanto es fundamental saber cuál es el nivel de contaminación que tenemos en nuestra agua, para lo cual es importante hacer una serie de análisis. En este video lo que vamos a ver es el armado de un filtro básico que nos va a permitir quitar algunos contaminantes bacterianos y parasitarios y algunos contaminantes de índole químico, pero no todos. De cualquier manera, es el primer paso para poder acceder a lo que se denomina un agua potable. Y acá tenemos que aclarar que agua corriente no necesariamente es agua potable. Agua potable es toda aquella agua que es apta para el consumo humano o animal. Es decir, que no nos va a enfermar.
Para armar el filtro, lo que vamos a hacer es comprar una serie de tubos que se pueden comprar en las ferreterías, casas de sanitario, etcétera, etcétera, que van a contener el material a través del cual va a pasar el agua que hay que descontaminar. Este es un tubo que es una serie de enganches de tubo que terminan en un tubo de media pulgada, que es el que normalmente encontramos a la entrada del agua corriente. Por lo tanto, este es el que va a ser conectado al agua corriente, y acá comienza la instalación de los distintos filtros. La primer filtro, que va a ser un filtro grueso o de grava, que puede ser, en este caso, como ustedes ven, esto es ladrillo molido, pero puede ser grava, otra piedra porosa que actúe de lo mismo. Y este filtro, lo que tenemos que hacer, esto viene así, acá entra el agua, por lo tanto, acá tenemos que colocarle el tope para que no pueda pasar el agua, pero no se nos vaya el filtro. Este tope lo vamos a hacer de dos maneras. Lo hacemos con un pedacito de malla plástica entrecruzada que se puede comprar en cualquier ferretería o en algún lugar que vendan estos plásticos, y utilizaremos para hacer la parte fina de esta malla cruzada una media de nylon, las que se conocen como famosas medias de mujer, pero ustedes consideran cualquier media de nylon, que va a ser la parte fina. Y esto lo vamos a colocar de esta manera. Colocamos primero la parte plástica y sobre esto le colocamos la media nylon de forma tal que sobre, que salga, que quede alrededor. Vamos a cortarla en forma más amplia que el diámetro de este círculo, ajustándola lo más que podamos, estirándola un poquito, teniendo cuidado de que no se nos rompa, obviamente, porque si no, no va a tapar. Y sobre esto enganchamos colocándole teflón y cinta y alguna sustancia para que ajuste esto, para que no se pierda. Enganchamos la primera parte del tubo. Lo enganchamos de esta manera, ¿sí? Lo cerramos bien, utilizamos las llaves que sean necesarias, y acá adentro comenzamos a poner el primer filtro, que va a ser el filtro de grava gruesa. ¿Qué va a hacer este filtro? Este filtro va a bloquear el pasaje de todos materiales, palitos, hojas y materiales o sustancias que pueden estar en el agua el cual nosotros estamos recorriendo, que son lo más importante. Además, la grava también va a absorber cierto barro y cierto material que puede existir a veces en el agua. Y acá, ¿qué tenemos que colocar? Acá tenemos que colocar entonces la siguiente etapa del filtro, que es el que nos va a hacer la junta de las dos partes. Y esto es lo que se denomina una doble junta para unir dos caños, que también obviamente lo vamos a conseguir en cualquier ferretería o lugar de sanitarios que podemos conseguir. Enganchamos esto. En esta tapa también ponemos el filtro En esta tapa colocamos, como bien dice Karina, la malla plástica y la media de nylon para bloquear. Esto viene así y esto se cierra. ¿Estamos? Vamos.
ajustamos lo que haya que ajustar, lo necesario, y pasamos a la segunda etapa, que es lo mismo que esto, pero al revés. Entonces, la primera parte del filtro, en esto lo que vamos a hacer es colocar la segunda etapa de filtrado. La segunda etapa de filtrado es con arena, que nos va a filtrar todas partículas pequeñas de lo más posible. Esto hay que apretarlo lo más posible. Es conveniente mojar la arena y meter la arena y apisonarla todo lo que sea posible para que realmente quede lo más junto posible un granito al lado de otro y eso actúe realmente de un filtro eficaz. Colocamos la arena con una... ¿Dónde estaba la cuchara? A ver. Bueno, colocamos la segunda etapa de filtrado que se basa en arena, que nos va a filtrar las partículas más pequeñas, y además en la arena también va a quedar retenidas ciertas sustancias a nivel casi molecular por una cuestión simple que se denomina absorción. Completamos el llenado, apisonamos lo más posible. Acá podemos utilizar algún tubo más pequeño cerrado con una tapa para meterlo y apisonarlo de esta manera. Y continuamos a la tercera etapa. La tercera etapa de filtrado va a contener lo que se denomina carbón activado. ¿Qué es el carbón activado? El carbón activado tiene la propiedad de absorber moléculas y átomos que nos va a quitar un montón de sustancias de carácter tóxico, purificando, haciendo o potabilizando adecuadamente el agua. El carbón activado nos va a quitar sustancias de tipo, algunas sustancias de tipo mineral, pero también fundamentalmente nos va a quitar sustancias de carácter orgánico. De esa forma vamos a liberar el agua de las sustancias de carácter orgánico, que son las sustancias tóxicas que pueden generarnos daños físicos más serios, como en algunos casos inducción de cáncer u otras enfermedades de esas características. Repetimos entonces lo mismo en la tercera etapa, llenando esto con el carbón. Este carbón es el carbón que se puede comprar en las casas de los acuarios, como el carbón activado que utilizan en el filtro de las peceras, o bien es un carbón común que se puede comprar, que hay que molerlo bien, pisotearlo bien, con un mortero, de esos morteros de piedra, hacerlo lo más fino posible. Después lo colocamos en una bandeja y lo colocamos al horno, el horno de la cocina, más o menos a 250 grados, durante 2 horas. Eso se denomina carbón activado. Es decir, elimina toda sustancia que pueda haber acá y queda toda la superficie libre para poder absorber las sustancias tóxicas. Y ya tenemos el filtro hecho. La entrada del agua a purificar es de este lado, empieza en la primera etapa, pasa por la segunda, sale, y la salida del agua purificada de este lado. De esta manera hemos construido un filtro casero que resolverá gran parte de los problemas de purificación de agua. No todos, pero sí gran parte de los problemas de purificación de agua. Como les dije anteriormente, es fundamental poder hacer análisis de agua antes, o sea, el análisis de agua que queremos purificar y el análisis de agua que después a la salida. Si en el lugar donde vivimos tenemos arsénico, tendríamos que agregar otro filtro para que nos quite el arsénico. Este no lo va a hacer. A la salida de esto, o a la entrada, eso va a ser indistinto. Quizás mejor a la salida porque el agua va a estar más clara, más eliminada de cualquier otra contaminación. Le tenemos que poner un filtro de arsénico. Y haya gustado, que cualquier duda
consulten y acá dejamos.